Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro canal de apicultura. En este nuevo video vamos a aprender cómo realizar nuestros propios marcos de manera fácil, los marcos tipo Lastron de la cámara de cría. En este caso pues vamos a hacer los marcos con un encaje sencillo, ya que para hacer el otro encaje pues se necesita otras herramientas más especializadas de carpintería, pero en este caso vamos a utilizar un encaje que les vamos a enseñar en este video, que ha funcionado muy bien y que muchos apicultores pues lo utilizan actualmente. Así que no siendo más, empecemos este video. Amigos, entonces el primer punto que vamos a recalcar son los materiales que vamos a utilizar. Entonces, primero que todo, pues la madera que yo recomiendo utilizar es pino o cedro. En este caso, pues nosotros utilizamos es el cedro pardillo, cedro negro. Muchos pues me han preguntado por el tipo de madera que nosotros utilizamos. Entonces, para que sepan que es cedro pardillo, en otros lo llaman nogal cafetero. Entonces lo otro que ya vamos a utilizar es pues obviamente la sierra de mesa, el canteador y las herramientas básicas de carpintería como un metro, las escuadras, clavos. Entonces ya eso ustedes lo conocen. Entonces, no siendo más, pues pasemos al segundo punto, que son las medidas de los marcos. Entonces esta medida, la parte más larga, la parte superior del marco es de 48,5 y en la parte inferior el marco es de 44,5 y esta parte de alto es de 23 centímetros, 23,1. Entonces, ya conociendo las medidas de los marcos, ya acá tenemos pues los materiales con lo que vamos a fabricar los marcos. Entonces acá tenemos estas dos piezas. Esta pieza pues la vamos a utilizar para hacer esta parte de los marcos. Esta parte de los marcos lo vamos a hacer con esta pieza. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a sacar estas tablas, la van a sacar del grosor de los laterales. Les voy a mostrar por acá. Les voy a mostrar esta pieza. Entonces ustedes esta tabla, el grosor de esta tabla es de 3,5 y esta parte es con la que vamos a hacer la parte más larga de los marcos. Entonces, ya conociendo un poco las medidas, vamos a proceder a realizar los cortes. Amigos, entonces el primer corte que vamos a realizar, o la primera pieza que vamos a sacar, es esta pieza, la que corresponde a esta parte del marco. Entonces ustedes pueden observar acá cómo viene encajado el marco con un encaje pues que se realiza con otro tipo de máquinas. Se puede hacer con la sierra, pero es más complicado. Entonces nosotros vamos a hacer un encaje más simple, pero que también queda bastante firme. Entonces lo que vamos a hacer es que, como esto va a medir 23 centímetros, entonces acá el encaje va a ser de 1 centímetro. Entonces esta parte lateral del marco la vamos a sacar de 22 centímetros, descontando este centímetro que va acá en el encaje. Entonces vamos a escuadrar estas piezas para cortarlas en trozos de 22 centímetros y luego sí pues empezamos a sacar acá con la guía de la sierra, pues empezamos a sacar cada una de estas piezas. Amigos, entonces acá procedemos a realizar los cortes. Entonces para eso vamos a empezar a escuadrar y vamos a medir 22 centímetros. Entonces amigos, para proceder a cortar voy a retirar la guía para que la sierra pues quede limpia y lograr realizar dicho corte. Acá pueden observar pues ya la medida donde vamos a cortar. Entonces vamos a pasar acá en la sierra de mesa.
Listo amigos, entonces el siguiente paso pues ya va a ser sacar la segunda pieza, que va a ser esta parte superior, que es de 48,5. Entonces vamos a escuadrar. Entonces acá escuadramos y vamos a medir 48,5, que es pues el largor de esta pieza. 48,5. Entonces lo que vamos a hacer es con esta misma pieza Amigos, entonces ya acá tenemos todas las piezas. Ahí pueden observar pues esta, que es la pieza que va acá, y tenemos la pieza más larga. Amigos, entonces lo más eficiente es que cuando ustedes vayan a hacer un lote de marcos, realizar pues una cantidad considerable para que se haga más eficiente todo el trabajo. Nosotros acá pues sacamos pocas piezas para ejemplos del video y para realizar el video, pero obviamente nosotros cuando hacemos marcos tratamos de hacer una cantidad considerable para ser más eficiente en el trabajo. Amigos, entonces ya acá tenemos las diferentes piezas, pero ustedes se preguntarán esta pieza que hace falta. En la última parte del video pues yo les voy a explicar cómo hacer la pieza esta. Entonces por ahora vamos a cortar estas piezas de esta forma y de esta forma, para luego sí sacar esta última pieza y ya puedes proceder con el ensamble. Amigos, entonces ya acá cuadramos nosotros el canteador. Entonces vamos a hacer la reducción acá, que hace referencia al espacio por donde la abeja pues transita. Acá esto es lo que nosotros vamos a hacer para que quede este espacio por donde la abeja pues transita fácilmente dentro de la colmena. Entonces muy importante realizar este paso. Entonces vamos a hacerlo acá en el canteador. Ya cuadramos la medida para que quede pues la medida que es. Entonces acá vamos a proceder. Entonces vamos a proceder ya a realizar los encajes de los marcos. Entonces va a ser 3 centímetros de profundidad y 1 centímetro en esta parte. Entonces va a ser 3 por 1 centímetro. Entonces vamos a cuadrar primero la guía de 3 centímetros. Listo, entonces ya ahí cuadramos de 3 centímetros. Entonces lo que va a comer el disco va a ser 1 centímetro. Vamos a alzar la mesa para cuadrar de... Listo amigos, entonces ya acá quedó cuadrado de 3 centímetros por 1 centímetro. Entonces vamos a pasar las dos piezas. Ya ahí cuadramos el disco de una altura de 3 centímetros, entonces ahora vamos a cuadrar la guía de 1 centímetro. Amigos, entonces ya acá realizamos el encaje, ahí pueden observar. Entonces amigos, vamos a proceder a medir, que es una medida de 2,5. Entonces pues vamos a pasar estas piezas que son de 2,5 centímetros de ancho.
Listo amigos, acá ya tenemos pues esta pieza. Entonces acá para ejemplos del video, entonces por ahí vamos a armar unos dos marcos. Entonces vamos a proceder a sacar las otras piezas, que son esta parte. Entonces pues vamos a sacar esta pieza, que es la parte donde va a ir encajada pues el marco. Entonces esto lo vamos a sacar de 1,2 centímetros de grosor. Entonces vamos a colocar Listo amigos, entonces ya acá vamos a proceder a realizar la última pieza del marco, que va a ser esta parte. Entonces esta parte mide 42,2 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer, como lograron observar en la parte anterior, sacamos estas piezas de 1,2 centímetros por 2 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escuadrar esta parte, la vamos a escuadrar y vamos a sacar las piezas de 42,2 centímetros. Entonces acá vamos a escuadrar esta parte y vamos a medir 42. Listo, entonces ya ahora pues vamos a pasar, vamos a cortar estas piezas en la sierra para ya empezar con el ensamble. Y obviamente pues nos va a faltar abrir estos agujeros para donde va el alambre y donde van los ojales. Entonces vamos a seguir. Listo amigos, entonces ya acá tenemos las dos piezas para los dos marcos que vamos a armar. Acá vamos a abrir estos agujeros que van en esta parte. Entonces vamos a utilizar pues un taladro. Entonces lo que vamos a hacer, las medidas, el primer agujero pues lo vamos a hacer a los 3 centímetros y luego pues cada 5 centímetros vamos a hacer un agujero. En total pues van a ser 4. Entonces pues ahí es donde van a quedar dichos agujeros. Entonces de acá hasta acá pues vamos a contar 3 centímetros, luego 5, 5 y 5 para que pues en total son 4. Entonces vamos a hacerlo con el taladro. Listo amigos, entonces vamos a proceder a abrir los agujeros. Entonces vamos a abrir el agujero en todo el centro, ahí ya están las marcas. Entonces vamos a agarrar esto amigos. Entonces ya ahí quedó el trabajo terminado. Entonces ahora sí vamos a proceder pues a armar el marco y luego pues sí vamos a proceder a colocar los ojales y luego sí por último pues alambrar. Amigos, entonces acá pues el siguiente paso es que vamos a hacer esta ranura. Entonces para esto pues va en toda la mitad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir de la guía al disco 1,2 centímetros libres, ya que pues esto mide 2,6. Entonces vamos a hacer la raya en toda la mitad. Entonces vamos a medir 1,2.
Listo, y ahora pues vamos a acomodar la altura del disco, que va a ser de 5 milímetros. Listo, amigos, entonces ya ahí quedó pues perfectamente el orificio ese en toda la mitad. Entonces ya ahora sí pues vamos a proceder con el ensamblaje. Entonces vamos a proceder a colocar los ojales. Entonces para esto vamos a agarrar estas puntillas que nos va a ayudar para que quede más preciso el ojal en cada agujero. Y así pues ya queda el trabajo. Y así pues obviamente vamos a hacer con todas las demás piezas. Listo, amigos, entonces acabamos por último ya colocar el alambre. Entonces vamos a colocar y ahora pues vamos a proceder a pasar el alambre para terminar ya este trabajo. Listo, amigos, entonces ya acá quedó terminado el marco. Ahí pueden observar pues la firmeza de este marco. Ahí quedó pues con su alambre, quedó todo completo con el encaje. Entonces ahí pueden observar pues la diferencia de este encaje, pero obviamente realizan pues similarmente la misma función y pues quedan muy robustos. Entonces ahí lograron ya observar todo el trabajo terminado. Amigos, y por último pues vamos a hacer la prueba del marco. Entonces vamos a colocarlo acá en la cámara de cría. El marco pues debe correr perfectamente en todo lado, ahí pueden observar. Entonces pues quedó bien bacano este marco. Entonces, amigos, ya acá pues hemos terminado el video. Acá lograron ver todo el proceso paso a paso de cómo fabricar pues
nuestros propios marcos. Entonces espero les haya gustado el video, no olviden apoyarnos dándole like al video, suscribiéndose al canal. Entonces nos vemos en una próxima ocasión, chao chao.